Buenas tardes, doctor. Hoy día le vamos a hablar de los huesos de la mano, carpo, metacarpo y los falanges. Los componentes óseos de la mano, huesos del carpo, están conformados por 8 huesos cortos, dispuestos a 2 hileras, una superior braquial y otra inferior metacarpiana. Tiene caras al interior y posterior de la mano. Las caras superior, inferior y laterales o mediales son articulaciones conceptuadas a las caras laterales o mediales de los huesos situados en los extremos de la fila del carpo. Tiene caras al interior y posterior de cada hueso, son rugosos correspondiente a caras palmar y dorsal de la mano. Se forman un canal de cavidad anterior, se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos y se exponen a los huesos piramidal. Los huesos del carpo. Los huesos del carpo podemos encontrar la fila proximal, que son escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. También podemos encontrar la fila distal, que son trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Tengan en cuenta esa mnemotécnica, que es la siguiente. Esa señorita pide pizza, traigan, huele grandioso. Y está justamente en ese orden de la fila proximal desde lateral a medial y en la fila distal lo mismo desde lateral a medial. Entonces lo que vamos a tener es esa de escafoides, señorita de semilunar, pide de piramidal, pizza, pisiforme, traigan, trapecio, traigan nuevamente, trapezoide, huele grandioso, grandi de grande y oso de ganchioso, ¿ok? Entonces, esa señorita pide pizza, traigan, huele grandioso. Y para reforzar, hay otra mnemotécnica para recordar que es semejante al sonido de un estornudo, que podemos decirlo de esa forma, espichishi. Yo sé que suena raro, pero lo importante es que recuerden, espichishi. ¿Ok? Entonces, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces ustedes tienen estas dos opciones para recordar los huesos del carpo. Y sí, son muy, pero muy importantes, así que recuérdenlos. Muy bien, ahí ahora vamos a seguir entonces con algunos detalles de estos huesos del carpo. Ahí tenemos un tubérculo del escafoides, hay un tubérculo en el trapecio y claro, tenemos acá el gancho del ganchoso, por eso se llama ganchoso, porque tiene un gancho. Entonces, gancho del ganchoso. Ok, seguimos ahora con los huesos del metacarpo. Tenemos 5 huesos en el metacarpo, que son el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y como detalle, les dejo ahí los huesos sesamoideos. Son como apéndices óseos que tenemos y a veces sirven como punto de inserción para ligamentos o tendones. Muy bien, ahora vemos la composición de un hueso metacarpiano que está compuesto básicamente por una cabeza, un cuerpo y una base. Acuérdense, cabeza, cuerpo y base. En su extremidad proximal tiene una base, en su extremidad distal tiene una cabeza y en la porción intermedia tiene un cuerpo. Ok, y ahí pasamos a las falanges. Como ustedes saben, nosotros tenemos 5 dedos. Y en el primer dedo tenemos solamente 2 falanges, una proximal y una distal. Pero en los últimos 4 dedos lo que tenemos es una falange proximal, media y distal. Por lo tanto, solamente el primer dedo, o también conocido como dedo gordo, tiene una falange proximal y una falange distal, sin una falange media, así como en los otros dedos, falange media. Ok, ahora vamos a la articulación de la muñeca. Lo que resaltamos ahí es el escafoides, el semilunar y acá el piramidal, que van a participar en esa articulación de la muñeca. Y ahí en esa imagen lo que vemos es el radio y la cabeza cubital. Son desplazados para que podamos ver
su articulación, su carilla articular. Y entonces lo que vemos ahí es de nuevo el escafoides semilunar y piramidal. Y ahí tenemos la carilla articular carpiana del radio. También tenemos la cápsula articular, así como el disco articular cúbito carpiano. Estas son las porciones que se articulan tanto del radio como del cúbito. Distal. En la porción proximal, lo que resaltamos ahí, el propio ligamento transverso del carpo, hay el ligamento palmar del carpo, que va a ser el techo para ese canal, que es el canal de Guyon. Y bien, por último, ahí tenemos entonces el túnel carpiano entre los huesos del carpo y su techo, que es el ligamento transverso del carpo. Ahí destacamos también esa estructura, que es el conducto del músculo flexor. Como se puede observar, aquí podemos encontrar el hueso trapecio, el hueso escafoide, el tubérculo del escafoide, tubérculo del hueso de trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande, el hueso semilunar, el hueso ganchoso, el hueso piramidal, el hueso pisiforme, el gancho del hueso ganchoso, y otra vez el hueso trapezoide, el tubérculo del hueso del trapecio. Aquí podemos ver los metacarpianos. Los metacarpianos número 1, metacarpiano número 2, metacarpiano número 3, el metacarpianos número 4 y número 5. También puede haber una apófisis estoidea del tercer metacarpiano y la base del hueso de metacarpiano. El cuerpo del hueso metacarpiano, la cabeza del hueso metacarpiano. Aquí podemos observar los falanges. En el dedo índice podemos encontrar el falange medial, distal y proximal. En el dedo pulgar solo puede haber proximal y distal. Y sucesivamente en los demás dedos, que es proximal, medial y distal. Como pueden observar en el falange proximal, media y distal. El túnel carpiano es un paso estrecho en la muñeca. Está formado por huesos de la muñeca en la parte inferior y a los lados, y una banda resistente de tejido conectivo, denominada ligamento carpiano transverso, en la parte superior. Los tendones del músculo y el nervio mediano pasan por el túnel carpiano. El nervio mediano controla los músculos de la palma y de la base del pulgar, lo que permite que se muevan. También proporciona sensibilidad en el pulgar, en el dedo índice y medio. El síndrome del túnel carpiano es una condición en la cual la inflamación del tejido hace que se acumule presión dentro del túnel carpiano. Esto presiona al nervio mediano. Con el tiempo, la presión sobre el nervio mediano produce síntomas en las áreas de la mano que controla. Síntomas comunes en estas áreas son dolor, entumecimiento, hormigueo y debilidad. Los factores de riesgo para el síndrome de túnel carpiano incluyen un túnel carpiano más pequeño por ser mujer o por genes que se transmiten de los padres. Lesiones en la muñeca.
Otras afecciones médicas que causan inflamación, acumulación de fluido o daño al nervio, como la diabetes, el embarazo, la artritis reumatoide, la obesidad y el hipotiroidismo. Y movimientos repetitivos de la mano o la muñeca. Un tratamiento común para el síndrome de túnel carpiano leve a moderado es mantener la muñeca en una posición neutral mediante el uso de una muñequera o de una férula. Además, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o los AINE pueden ayudar a aliviar el dolor. El médico también puede recomendar una inyección de corticosteroides para reducir la inflamación y la hinchazón. Para síntomas moderados a graves, el médico puede recomendar un procedimiento quirúrgico denominado liberación del túnel carpiano. Este procedimiento se puede realizar como un procedimiento abierto a través de una incisión en la palma de la mano y la muñeca, o puede hacerse como un procedimiento endoscópico a través de una pequeña incisión tipo ojo de cerradura. El cirujano realizará este procedimiento con un endoscopio, que es un dispositivo que contiene una pequeña cámara e instrumentos quirúrgicos. En ambos procedimientos, el ligamento carpiano transverso se cortará para aliviar la presión sobre el nervio mediano. Al final de los dos procedimientos, la incisión se cierra con suturas.